Hola, queridos televidentes de Nueve y la Loma. Otro programa más de Crónicas Baezanas. Y en esta ocasión con una persona que es muy interesante, una persona que ha trabajado muchísimo por el patrimonio de la provincia de Jaén, como es el profesor Miguel Ruiz Calvente, al que agradezco de verdad pues el que haya aceptado la invitación para estar con nosotros. Así que para mí es un día de alegría porque Miguel Ruiz Calvente es una persona a la que conozco desde hace muchos años y es ahora mismo, si podemos medir los dedos de la mano en cuanto a números, es uno de las personas que más ha trabajado sobre el patrimonio a lo largo del tiempo. Aunque es verdad que no es una persona muy conocida del gran público, porque él siempre se ha centrado sobre todo en la investigación, en la colaboración con arquitectos para proyectos de trabajo, en la colaboración con la Delegación de Cultura, con la Diputación, y entonces, digamos, el gran público no lo conoce, pero detrás de otras publicaciones está su nombre, está su trabajo riguroso a lo largo de décadas. Porque Miguel Ruiz Calvente nació en Sabiote, en la vecina Sabiote, hace ya algunos años, en el 52. Y es licenciado con grado en Historia del Arte. Ha sido profesor de secundaria durante muchos años. Es la fase en la que yo lo conocí hace mucho tiempo. Y ha impartido clases de Historia del Arte en el antiguo Colegio Universitario de Jaén y en la propia Universidad de Jaén. Él hizo su memoria de licenciatura sobre la iglesia de su pueblo, sobre la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, todo el proceso constructivo, etcétera, etcétera, un trabajo magnífico que le dirigió el profesor Galera Andreu, con el que colabora en múltiples trabajos. También forma parte del grupo de investigación Humanidades 573 Andrés de Vandelvira de la Universidad de Jaén. Es colaborador del Instituto de Estudios Jienenses en su sección de arte, consejero del Instituto de Estudios Linarenses, también académico del Ateneo y Lugo de Santisteban y es socio del Comité Español de Historia del Arte. Ha sido un puesto que ha ejercido, que lo he visto trabajar directamente, con comentarios siempre muy atinados y justificados, en la Comisión Provincial del Patrimonio Histórico de la provincia de Jaén, que gestiona la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Y lo ha sido nada más que desde 1993 al 2010. Así es que en todo ese proceso ha ayudado y ha catalogado y caracterizado monumentos, conjuntos históricos, en fin. También para la Diputación hizo gran parte del catálogo monumental de Jaén, como coautor también Pedro Galera Andreu en la página del Renacimiento del Sur. En definitiva, es una persona, como pueden comprender por este currículum, pues muy cualificada, trabajadora y que sigue activo con múltiples publicaciones sobre arquitectura de la provincia en revistas especializadas como los Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, el Boletín del Instituto de Estudios Jiennenses, Códice, Senda de los Huertos o, por ejemplo, en la revista Estudios de Platería San Eloy de la Universidad de Murcia, donde ha publicado muchas cosas y en concreto en este número que tenemos aquí, del 2024, un trabajo espléndido sobre la platería de Baeza, que está abordando en su totalidad y aquí, digamos, tiene una primera parte muy notable. Ha tenido premios, tiene también su edad, pues ha tenido premios en la Asociación Nacional de Amigos de los Castillos por su trabajo el Castillo Palacio de Sabiote. También obtuvo el 11º premio Jaén de Periodismo, otorgado por el Club 63 de Jaén por una serie que hizo magnífica sobre el Jaén Monumental, que se publicó en el diario Jaén, que yo la leí en su momento. En fin, también tiene en redacción un amplio estudio histórico-artístico sobre la figura de Francisco de los Cobos. Recientemente ha sacado, ahora mismo se presentó la semana pasada
en el Instituto de Estudios Jiennenses un libro dedicado a Gutiérrez Doncel, el gran personaje del siglo XVI. Pues allí publica Miguel Ruiz Calvente un trabajo sobre Francisco de los Cobos y también sobre el Sabiote y, digamos, la dotación mobiliar de importantes obras de arte de la Sacra Capilla del Salvador. Y por último quería comentar que pronto va a ver la luz el segundo tomo de Fuentes Documentales para la Historia del Arte en Jaén, que está dedicado a la vida y obra de Andrés de Vandelvira. Entonces, bueno, pues en fin, su línea de investigación es el patrimonio de Jaén, hombre con mayor incidencia en el castillo de Sabiote, que es su pueblo, Sabiote, Canena, donde tiene un libro en marcha también desde hace muchos años dedicado al castillo, en fin. También, y lo último que digo de él, porque vamos a escucharlo a él, no a mí, que pues cedió a la Diputación Provincial, Instituto de Estudios Jiennenses, en el año 2005 una colección importantísima de fotografías, muchas de ellas hechas también con Ana Iglesias, que es arquitecto de la Dirección General de Bellas Artes, pues para poner a disposición de todas aquellas personas que quieran verla. Y ahora mismo, si entramos en el Instituto de Estudios Jiennenses y demás, pues veremos un apartado en donde pues se habla fototeca, o no me acuerdo cómo se llama el nombre, Miguel Ruiz Calvente, y ahí lo podemos ver. Es decir, que ha actuado también con generosidad para todos y todos podemos acceder ahí. Bueno, pues Miguel, muchas gracias de verdad por estar con nosotros y bueno, vamos a hacer un diálogo sobre algunas de las cosas que le interesan a nuestros televidentes sobre el patrimonio, pues de Baeza, de Jaén, de Sabiote, de Canena, un poco la filosofía que tiene esta casa de Nueve La Loma, pues aborda sobre todo pues el tema de nuestra comarca. Bueno, tú, Miguel, has estudiado bastante la figura de Vandelvira a través de los documentos. Me acuerdo una colaboración importante que hicimos hace unos años, en 2007, en un libro que sacamos dedicado a Andrés de Vandelvira con la Diputación. Y bueno, sabes muchas cosas, como vienes demostrando sobre la figura de Andrés de Vandelvira. Pero yo te quería preguntar un poco de cara a nuestro gran público, esta figura que tiene tanta obra en la provincia y demás, ¿cómo trabajaban? ¿Cómo era la manera de acercarse, digamos, a los proyectos? Porque hay que reconocer la cantidad de obras tan importantes que hay. Cuéntanos algo de eso, Miguel. Bueno, pues en principio agradecerte, José Luis, la invitación en este estado que tengo todavía un poco de constipado, pero bueno, espero responder en la medida de lo posible a lo que se me pregunta. Insisto, te agradezco muchísimo esta invitación, no solo aparecer en medios como tú has comentado, me dedico más y es lo que a mí me apetece, pero tratándose de la amistad que nos une, pues he accedido gustoso a hacer esta exposición de ideas que yo puedo transmitir a través de tus preguntas. Y por lo que se refiere a la primera que me haces, a todo el mundo extraña la capacidad de este personaje que forma parte ya de la historia de nuestra provincia en los últimos 25 o 30 años. Desde luego el nombre de Andrés de Vandelvira está por todos sitios, es decir, en calles, en pastelerías, en fotografías, es decir, en inmobiliarias, Vandelvira por todos lados, ¿verdad? Y esto indica que ha calado en la provincia en general esta aportación y el nombre con fortuna de Vandelvira, que es muy sonoro y muy bonito, por cierto. Pues sí, la verdad es que al acercarme, la primera vez que yo tuve contacto con Vandelvira, aparte de los estudios, lógicamente, en la carrera en la Universidad de Granada, cuando yo terminé la carrera, antes de irme a la mili, me dediqué a
a investigar y estuve leyendo las actas capitulares del Concejo de Sayote, preparado para irme en enero ya, y en esos 3 meses, antes de irme, pues estuve mirando todo, y allí aparece la primera firma en una de las actas de Cabildo de Vandelvira. Andrés de Vandelvira, 1534, es llamado, desde que está en Villacarrillo, es llamado para que venga a Sabiote a tasar un pequeño edificio que está en la plaza pública de la iglesia, que todavía se conserva y que bueno, hay un pequeño conflicto y lo llaman para que dirima ese conflicto. Es la primera vez que hay un documento con firma. No quiere decir que Vandelvira no estuviera antes, por supuesto que sí, antes de 1534, la década del principio de la década de los 30, junto con su suegro Francisco de Luna. Pero la primera firma, yo me quedé un poco impactado, recuerdo perfectamente que para mí aquello fue una cosa extraordinaria, y publiqué un pequeño artículo en donde la transcripción tuvo algunos errores, después enmendada, lo publiqué en el diario Jaén. Bueno, desde entonces no he parado, junto con otros investigadores y especialmente el profesor Galera, catedrático emérito ya de la Universidad de Jaén, de investigar y de analizar y de ver el conjunto de la obra de este personaje tan extraordinario que habitó nuestras tierras y que murió aquí, que está enterrado está enterrado en la iglesia de San Ildefonso en 1575. Es sorprendente la cantidad de obras que hace, es sorprendente la cantidad de documentos que se conservan de Andrés de Vandelvira. No tanto dibujos, no tantos dibujos, pero sí muchos documentos. Ahora que estamos el profesor Galera y un servidor transcribiendo la cantidad de documentos que hay en diferentes archivos y tomando referencias también documentales, aunque las transcripciones las estamos haciendo nosotros en una gran mayoría, pero sin olvidar siempre que hay una tesis doctoral extraordinaria, que es la de Vicente Miguel Ruiz Fuentes, que ya la hizo algunos años, difunto ya por desgracia, y que allí da muchas referencias. Últimamente, hace semanas, el archivero Ramón Beltrán Almazán ha publicado otros documentos relacionados directamente con el archivo de Úbeda, ¿verdad? Y bueno, tomando referencias de estos documentos y de otros archivos, también he recibido hace poco unos documentos del archivo de la Chancillería de Valladolid, etcétera, pues se está haciendo el corpus documental para la historia de la arquitectura en Jaén, el segundo tomo. El primero ya lo publicamos el profesor Galera y yo, y el segundo pues estamos en ello y esperamos que pronto, para finales de verano, en otoño, que estamos en el año de Vandelvira también, pues eso salga. ¿Cómo trabajaba Vandelvira? Desde luego, nos faltan muchos documentos del día a día, pero la documentación transcrita nos dice que es un hombre formado, que es un hombre que tiene una letra preciosa, que tiene una firma desde luego elegantísima y que cuando él contrata alguna obra, lo llaman para hacer algunas condiciones o tasaciones, de la que es famoso siempre, porque es justo en la tasación y se dice en los documentos que tiene fama precisamente de buen tasador. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento el arte de la piedra era muy complicado. Había que hacer el camino, había que hacer los carruajes, sacar la piedra de la cantera, allí trabajarla más o menos, llevarla hasta la plaza o el monumento determinado que se concierta, tratar con los canteros, el secretismo en cuanto a todo el saber de la estereotomía que se guarda con recelo, por eso muchos canteros se casan con hijas de canteros, en el caso de Vandelvira también, nada menos con Francisco de Luna, es decir, para que todo quede en casa, ¿verdad? Todo quede en casa. Y entonces el dar la norma y hacer las trazas incluso en las paredes de los edificios,
también en papel, hacer trazas, como dice Fernando María en un artículo precioso, decía trazas, es decir, constantes trazas para que de la manera más precisa luego lo que se labra abajo se suba arriba. Es un sistema complicadísimo en donde Vandelvira brilla en lo que es la técnica de estereotomía, y todo eso, como sabemos, se trasladará por su hijo Alonso de Vandelvira en un tratado de arquitectura quizás de los más difundidos que había en España en ese momento, que se perdió en un momento determinado porque se lo pide Juan de Herrera en el Escorial, y a partir de ese momento ese libro que estaba preparado para ser editado, pues empieza a circular, pero ya ahí deja, y ya vinieron otras ediciones y otros añadidos y plagios. Claro, realmente la publicación del Tratado de Corte de Piedra de Alonso de Vandelvira, propiamente dicho, como tal publicación, no se hace hasta el siglo XX, que claro, en Murcia, que la hace Geneviève Barbé de Coquelin de Listre. Efectivamente. Porque existían varios textos, claro. Este en concreto estaba en la Escuela de Arquitectura de Madrid, pero en la Biblioteca Nacional de Madrid existen otras, incluso, ya digo, adaptaciones, también plagios. Claro. Es decir, es un texto que se difunde muchísimo hasta que llega a ser analizado de una manera más precisa por Palacios, profesor Palacios, que es arquitecto también, entre otras muchas personas que están acercándose, lógicamente, a la sabiduría que Vandelvira, Andrés de Vandelvira, a través de su hijo, manifiesta en ese precioso tratado. Bueno, Andrés de Vandelvira había nacido en Alcaraz, muy cerquita de la provincia actual de Jaén, y empieza a trabajar en el antiguo reino de Jaén, que es como se denominaba en ese momento histórico del siglo XVI. ¿Y con qué personajes pudiéramos relacionarlo de la nobleza o del clero que sirven de gancho y de fuerza para tanta obra? Sorprende, ya digo, sorprende el personaje tan joven que esté al frente ya de un equipo de canteros en su propio pueblo, que en su propio pueblo se le encarguen. Tenemos en cuenta que ha habido dos fechas, 1505 y 1509, nos quedamos más con 1505 porque 1509 ya sería demasiado joven, y aún nos resulta extraño que 1505, naciendo en 1505, de fecha ya siendo adolescente, lleva a cabo una serie de proyectos en su pueblo, en Alcaraz, maravilloso, y bueno, y pronto se relaciona con Francisco de Luna, que sería posteriormente su suegro. Y Francisco de Luna es muy importante para Vandelvira porque Francisco de Luna trabaja en La Mancha y trabaja para la Orden de Santiago. Trabaja para la Orden de Santiago, y a su futuro yerno lo va a ir introduciendo precisamente también trabaja en Uclés, nada menos, que allí tiene un episodio que es rarísimo, que no vamos a detener. En Uclés está la sede central de la Orden de Santiago. De la Orden de Santiago. Entonces, luego se acerca a los territorios que pertenecían a la Orden de Santiago y que hoy pertenecen a la actual provincia, después de la remodelación que se hizo de las provincias en el siglo XIX, pero que en ese momento no, ¿verdad? Claro. Y entonces se acerca a Segura de la Sierra, a Orcera, y por ahí va entrando. Y va entrando Vandelvira porque su suegro va buscando por ese territorio e introducirse el reino de Jaén y hasta llegar a Villacarrillo, que es donde realmente podemos situar el inicio. No quiere decir que no hubiera entrado antes más veces, incluso en ese ir y venir por pueblos de La Mancha y demás, pero con Francisco de Luna, porque todo indica que a su suegro se le encargó la monumental iglesia de Villacarrillo. Y enseguida también está. Cuando viene a tasar el mesón de Sabiote en 1534, en el documento se dice estante en Villacarrillo, en 1534, como oficial de cantería. Es decir, todavía no había adquirido la maestría, pero hay confusión, porque incluso cuando es más mayor, a veces también aparece como oficial de cantería, cuando ya un maestro de cantería perfectamente experimentado. Hay errores, digamos, en adjudicarle la profesión. En ese tiempo no existe la palabra arquitecto que utilizamos ahora, son maestros canteros. Maestros de cantería. Eso, maestros de cantería. Pero hasta de los más famosos. Sí. Diego de Siloé, por poner el caso.
la figura del suegro, yo creo que, bueno, es una hipótesis que planteé en un artículo hace Sí, poco, recuerdo. que es posible que diera las trazas de la antigua sede del corregidor y cárcel de Baeza y demás, porque a partir de un texto del propio profesor Galera, que hablaba que parecía por la cornisa y demás que había una mano de un maestro castellano Sí. y bueno, y, en fin, y hay un texto, un pequeño rótulo Sí, pero en la es difícil. fachada. Yo me Sí, acuerdo mucho cuando vimos aquello, sí, yo me quedé muy impactado de ver el nombre, sí, Francisco de Luna, que con la efectivamente. letra Eso es. en rojo, ¿no? Sí, sí, en rojo vinoso. Está Sí, sí, perfectamente eso es. en una moldura Bueno, de la fachada de la bueno, cartel. Baeza, Vandelvira, pues tiene obras muy importantes, como es Claro. la catedral, vamos, lo que es la parte central de la catedral, el proyecto de la catedral, San Francisco, el puente de Mazuecos, que lo tenemos Sí. de fondo, las trazas del puente de Mazuecos. Háblanos de alguna obra que tú Bueno, quieras de Vandelvira en relación a Baeza. Vandelvira tiene lo que se ha llamar la fortuna crítica de Vandelvira. El profesor Galera incluso ha trabajado este tema en profundidad. La fortuna crítica, es decir, tiene una enorme cantidad de documentos que se han conservado de sus contratos, ¿verdad? Y también una historiografía que siempre se ha acercado eh, al personaje con dudas, eh, porque parecía extraño que sabiendo tanto y manifestándolo en obras tan importantes en el antiguo Reino de Jaén, no hubiera estado en Italia. Bueno, yo siempre esto se ha hablado, ¿no? Y se habla, y claro, por ejemplo, el profesor Aguilera pues dice, pues no hace falta, porque ya en ese momento los grabados funcionaban los tratados de arquitectura, en su testamento tiene un Serlio, un Sebastián Serlio, o sea, que había uno, ahora tenemos internet, pero antes había también sus medios de comunicación, Claro. e incluso el profesor Aguilera estudió un librero que tenía en Jaén que traía publicaciones de Italia. Bueno, Sí, sí, el grabado siempre ha funcionado y sigue funcionando, claro. ¿verdad? Bueno, en relación, y digo esto porque así como en Jaén, Huelma, en Andújar, en Úbeda, por supuesto, y en tantos otros lugares, existen documentos de los contratos de Vandelvira, pero eh, lo que ha ocurrido con Baeza ha sido un poco de lamentar, ¿no? Porque una ciudad tan monumental, con un proceso edilicio extraordinario, pues no se corresponde con lo que ha llegado a nosotros de los protocolos notariales, que son los documentos más importantes donde se registran los contratos de los artistas. Gracias a Escolano, que publicó, Sí, Escolano Gómez. este Escolano Baezano, ¿no? Sí. Bueno, no Pero era no era baezano, Baezano, era pero fue alcalde de Baeza alcalde de Baeza. Este es tras el que me la... indicaba antes, Sí, ¿no? sí, Escolano. Francisco Escolano Gómez y fue catedrático del instituto y tiene un par de publicaciones muy Muy importantes. importantes y muy Eso, oportunas, sí, porque las publicó en Cuadernos de Arte, la antigua revista anterior al 36, y bueno, allí pudo este señor manejar algunos documentos de la catedral sí, y de San Andrés. Y gracias a eso, pues sabemos algunas cosas con respecto a la catedral, pero no queda ningún documento, salvo noticias de actas de cabildo, cuando se produce el derrumbe de la catedral. mm, a partir de ahí, en 1567, 67. podemos acercarnos a través de este señor. Pero ¿y antes? Porque claro, no quedan, o quedan protocolos muy desmados, o no en esos protocolos que se han conservado no han aparecido o no se han estudiado en profundidad, pero no es equiparable el Fondo de Protocolos Notariales de Baeza, como por ejemplo el de Úbeda, que ocupaba toda la logia, perdón, toda Sí, sí, la parte superior del edificio del ayuntamiento, y abarcaba pueblos de la ujú, comarca, como lógicamente también el de Baeza. Pero claro, en la catedral, cuando este señor consulta, sí que había actas de cabildo, y en las actas de cabildo y en los libros de fábrica, pues que son los libros fundamentales,
para saber el proceso de inicio de las construcciones, los contratos con el artista, los pagos de las albañiles, los materiales, etcétera, etcétera. Pero ahí hay una referencia a Vandelvira. Sí. A partir de 1553, porque Vandelvira en esa fecha ya es un hombre que ha adquirido mucha fama, mucha experimentación en toda la arquitectura que se está haciendo en la provincia. Ya ha trabajado en todas las obras de Úbeda, menos la del Hospital de Santiago, será después. El Salvador como centro, como epicentro de todo esto. En Baeza también ha estado en San Francisco, ¿verdad? Claro. Del que tenemos noticia clara de que está aquí en torno a 1539, 40-41, que es cuando se puede precisar que se hace la construcción de la capilla mayor, de esta espectacular capilla mayor de San Francisco. Pero la catedral, yo he traído aquí unas fotografías para ver unos ventanales y creo que, aunque en 1553 es la fecha de contrato de Vandelvira como arquitecto de la Catedral de Jaén y de la Catedral de Baeza, sí, porque en el contrato se especifica claramente que debe de seguir lo mismo que hace en Jaén, tendrá que hacer aquí, incluido trazas, las trazas. Pero tenemos la mala suerte de que lo que es lógico, desde 1553 a 1567, algo tuvo que hacer. Claro. Y yo creo que hay elementos, y los investigadores que se han acercado, por supuesto, quizás más que yo, como el profesor Galer, en este sentido, pues precisar qué elementos nos sugieren estilemas propios de esos años anteriores de Vandelvira temprano, ¿verdad? Y yo creo que las ventanas, estas ventanas que he traído, tanto la Celiana como la que con su venerita y tal, las vemos en Villacarrillo, las vemos en otros edificios, y esos son mucho más tempranos, ¿verdad? Claro. Lo que nos indica que Vandelvira, como no, y además también hay que comentar quizás que la Catedral de Baeza le sirve a Vandelvira como experimentación para lo que se va a hacer en Jaén, teniendo en cuenta que en Jaén lo que se termina son la sala capitular, la antesacristía, el vestuario, la cabecera, el lateral, el sacrum senatum, claro, como lo que es el cabildo, lo que es, ¿verdad? Pero lo demás lo continuará Barba y fundamentalmente con la maqueta de Vandelvira, porque sí existía un diseño, existía una maqueta, un diseño que se llamaba así. Modelo, ¿no? Modelo, eso modelo, es, el modelo, que es como se llama, el modelo, el diseño de la maqueta que estuvo en la catedral. En Baeza, la verdad, la catedral tiene una belleza, unas proporciones, consigue un espacio. Claro, el sitio ya, claro. Lo que pasa es que, como ha tenido esa mala suerte en los incendios, claro, en el 1567 y después el incendio de la sacristía, en 1691, pues lógicamente el incendio de la sacristía fue terrible, porque se perdieron ornamentos, se perdió orfebrería, etcétera, etcétera. Pero sin duda alguna, la catedral de Baeza, así como otros edificios, por ejemplo el que tú apuntabas de la cárcel y residencia del corregidor, pues hay algo ahí que nos está hablando, ¿verdad? De Vandelvira. Hay un estilo de Vandelvira, por así decirlo, pero no tanto como se decía hace algunos años, que ya se le atribuye absolutamente todo a Vandelvira. Ya se está depurando y estamos acotando un poco más los temas. De todas maneras, y termino ya para conmemorar esta situación, para signar, tú te acuerdas que en la Comisión Provincial se acordó, y bueno, sobre todo a través de Pablo Carazo, que era decano del Colegio de Arquitectos, para conmemorar el centenario, unas placas de bronce precioso con la firma de 1534 del Concejo de Sabiote, para que todos los edificios donde de alguna manera
Sí. pudo hollar, como se decía antiguo, pisar, Claro. ¿verdad? Vandelvira, pues que allí estuvo. Claro. Y todos están Claro. de una forma u otra, en algunos edificios con mayor intensidad, en Claro. otros Aquí en con Baeza menos. se puso en la catedral, en la reja de la capilla de los canónigos. De los canónigos. Exactamente. Evidentemente, es decir, esas dos capillas, en la capilla de los arcedianos, en la Los capilla de los arcedianos arcedianos, 1560, que está a la fecha además, claro. está puesta, y luego la de San José. Son dos piezas muy importantes que, desde luego, están dentro de absolutamente falta, Claro. pero no, porque incluso en la de los arcedianos, el retablo que hoy no existe, que lo hizo Aguilar, el Sí. contrato está firmado por Vandelvira, o sea, va a indicar las condiciones y no lo va a... Resulta Claro, extraño, ¿verdad? claro. Bueno, yo me gustaría que nos hablaras también, Miguel, porque... Bueno, y el puente, claro, bueno, el el puente, puente. pues háblanos del El puente puente es muy Mazueco. importante porque Vandelvira es que lo toca todo. Sí, Es decir, que eso toca, no se resiste nada. Hubo gente que decía, es que a Vandelvira se le cae el edificio. Bueno, no, el caso de San Francisco hay otras motivaciones y claro, otras cosas, por pero supuesto. no se le ha caído la catedral de Jaén, Claro, no claro. sé, vamos, o las dependencias Sí, al sí. menos, ni tampoco, por ejemplo, pues no sé, la Guardia o otras iglesias. Pero también es constructor de puentes, lo que indica que la ingeniería está todavía unida, Claro, no se separa, claro. después se separaron en el siglo XIX, Sí, sí, cuando se sí. crean las escuelas de ingenieros y tal, pero en ese momento, pues, Madrid sabía, como no, Claro, el bellísimo puente de Ariza, que por claro. cierto, por fin ya se ha declarado BIC, o se va a declarar, no sé si ha salido ya, Mm, pero ya se ha hecho el expediente preciso para que se proteja ese bellísimo puente. Del puente de Mazuecos, por suerte tenemos, yo lo vi, yo creo que lo vi antes que nadie, y lo vi con Ana Iglesias. mm. Un día que fuimos, ella y yo, Ana Iglesias era arquitecta de zona, antes de las transferencias a la Junta de Andalucía antes de las transferencias Sí, se ordenaba todo el territorio de Andalucía Oriental con dos arquitectos o tres, sí. un máximo. Y Ana Iglesias estaba aquí en Jaén, también estaba en Málaga, también íbamos a Granada, porque yo trabajé muchísimo y aprendí mucho de ella. Era una mujer inteligentísima, además extraordinaria, de la que tengo muy buen recuerdo, me enseñó mucho. Y trabajé con ella en cosas. Hicimos Sí. muchos expedientes de incoaciones, yo le propuse incoaciones, incluso la incoación conjunta de las nuevas poblaciones con todas sus aldeas no pudo ser. Había intereses municipales de otra índole que lo impidieron, o monumentos, hicimos muchas cosas, no es aquí Sí, el caso porque no tenemos tiempo para pero ello. un segundo, las nuevas El puente, poblaciones de Olavide, que este año celebramos los sí, 300 años sí. de su nacimiento. Sí, Y va, claro, claro. Precisamente, es decir, que yo, como estaba de profesor en la Carolina, pues conocía muy bien la zona y las aldeas. Hace pocas semanas estuve haciendo una foto de la aldea para ver el destrozo tan tremendo, qué pena, que en tan pocos años, desde que yo hice la foto, por suerte, las tiene el instituto, porque se las he cedido al Instituto de Estudios Jienenses, de lo que había en aquella época y lo que hay ahora. ya. Yo me recorrí todas, hice ya en digital y se la cedí también al instituto para que a los investigadores por lo menos vean esa cuestión. Bien, y venía Si queríamos hablar del del puente, que tú puente. fuiste de los primeros que Sí, verás activaste. por qué, José Luis. Porque dentro del programa de incoaciones de monumentos en ese momento, que hice muchas y después se quedaron paralizadas porque pues prácticamente cuando yo había terminado muchas de ellas, las transferencias se llevaron a Sevilla y allí se quedaron dormidas. El Palacio de García, Arjona y la iglesia de Mancha Real, que Sí, hice el expediente para incoarla. Y entonces nos fuimos a Granada. ¿Por qué íbamos a Granada? Porque para ver planimetría de las nuevas poblaciones que se crean en el siglo XVI, en tiempos de Juana la Loca, Carlos V. ya. La reina Juana, Carlos Sí, V. Pues Valdepeñas, sí, y Mancha allí Real. porque había una ficha, Sí, había una ficha.
Estamos hablando de la Chancillería, ¿no? La Real Chancillería de Granada. Chancillería, que es donde están las trazas. Sí, claro, claro. Y allí mismo las vi. Sí. Y la extendimos. Yo tengo fotografías en blanco y negro de aquella época. Se lo comenté al profesor Galariera, el profesor Galariera estaba en Murcia. Miguel, no lo dejes, que eso te lo van a pisar. Coño, me lo pisaron y bien pisado. Pero no importa, no podemos abarcar, no podemos. Sí, sí. Además, Policarpo lo ha hecho muy bien, claro, pero no tengo nada que decir, ¿no? Pero que en ese momento, un plano grande, que lo vimos allí, incluso ya digo que tenía su ficha. O sea, que no es que estuviera oculto dentro de la documentación, ni nada de eso. Y vimos el plano. El alzado precioso, que firma 1565 junto con Francisco del Castillo. El puente se inicia antes con otros maestros, que no vamos a entrar. Sí. De aquí de Baeza hay conflictos, hay litigios, hay pleitos, sí. Y al final recala en manamiento entre Vandelvira y Francisco del Castillo, que eso parecía que es como que estaban enfrentados. No muestra esta situación tal cosa, ¿no? Claro que incluso quizás a lo mejor al principio, cuando Vandelvira se introduce en Úbeda, el primer contrato con la catedral, con la Sacra Capilla del Salvador, está Francisco del Castillo, el padre, el viejo, y Vandelvira lo desplaza. Quizás a lo mejor ahí pudo haber algo de conflicto, pero quedó solucionado cuando incluso Francisco del Castillo después trabajaba como arquitecto también de la Catedral de Jaén, aquí en Baeza igualmente, cuando ya viene con Villalpando a ver qué se puede hacer para restaurar la catedral, que además Vandelvira la aprecia en 15.000. Sí, sí. Maravillas, no 15.000, no me acuerdo de maravillas, sería 15.000, sí, 15.000 maravillas, me parece. Obras, no todo, ¿no? Ya. Da una cantidad, no me acuerdo. 15.000 sí, pero ya no quiero precisar más, no sé precisar. Bueno, Miguel, yo hay ahí dos castillos muy importantes, el de Sabiote y el de Canena. Yo sé que has trabajado bastante en los dos, en la investigación, e incluso el de Sabiote, en combinación con arquitectos, los trabajos esos interdisciplinares, y fruto de esos trabajos creo que sé que se ha hecho hasta anastilosis. Sí. La anastilosis es, digamos, la ciencia, la técnica de levantar a partir de algo dentro de cómo se ha encontrado de ruido. Háblanos algo de los dos castillos. Los castillos, yo recuerdo en una excursión preciosa que hicimos en cuarto de carrera a Jaén, con el profesor Pita, ya difunto. Sí. Fue profesor en ese momento, estaba de catedrático en Granada, y una vez me dice: Miguel, vamos a ir a ver tu pueblo. Madre mía, tenía que haber traído la fotografía, porque tengo una fotografía que me hizo un compañero. Fuimos a Jaén, fue la primera vez que yo conocí al profesor Galera, que nos explicó El Salvador, San Ildefonso. Y bueno, estuvimos viendo la catedral y después vinimos a Baeza, y fuimos a Canena y fuimos a Sabiote. Y allí en el patio, en un castillo absolutamente ruinoso, lleno de vegetación, y aquello era un desastre, ¿verdad? Me dice: háblanos algo de tu castillo, Miguel. No pude abrir palabra. Y la foto que tengo con una barba enorme, unos pelos a la moda de aquella época, por cierto, que el que me hizo la foto, vamos, lo clavó, y la tengo enmarcada del susto que pasé. Don José Manuel Pita. Que hablarle a don José Manuel era como una cosa, como un atrevimiento, ¿verdad? Bueno, pero aquello fue el arranque quizás de mi interés, porque comprendía que una fortaleza tan importante no podía tener esa desgraciada situación de ruina que tenía. Claro. Y pasado el tiempo, pues yo creo que estamos todos contentos, la provincia está contenta, el ayuntamiento, la sociedad está contenta, la diputación que ha contribuido, el ayuntamiento, el ministerio, es decir, todo el mundo. Pues incluso te voy a decir más, José Luis, que hasta la Casa Ducal, según me comentaba un señor de Úbeda, me decía, dice, pues
le ha parecido muchísimo más acertada la restauración del castillo de Sabiote que la del Palacio de Cobos, Claro. que todavía está el pobre Sí, sí. ahí, que yo creo que ya se va a solucionar porque la intervención no fue todo lo correcta, porque no hubo investigación. Pero aparte de no haber investigación, que la persona a quien le encargara la restauración podía ser un especialista en otros estilos arquitectónicos, pero precisamente en el Renacimiento pues parece ser que no demostró todo lo que tenía que demostrar con arreglo a su prestigio, digamos. No quiere decir que no lo hiciera con toda la intención buena, pero los resultados a la Casa Ducal no le gustaron y de ahí vino todo, creo, Sí, el jaleo, que está solucionado, creo, sí, ya también pronto parece que se va a se va a poner... solucionar ya, o está solucionado, mejor Sí, dicho, pero en el castillo ya no es posible. Primero, Ana, fue milagroso que Ana Iglesias, que la conocí un día que estaba en el Paseo de Sabiote, estaba yo tomando una cerveza con unos amigos en el Nacional famoso, y estaba al lado. Y estaba con unos amigos charlando, estuvimos hablando, hay que ver el castillo, cómo está. Y puso oído y me llamó la atención. A partir de ese momento, pues fuimos amigos y me invitó a su boda, en fin, no pude ir por otras circunstancias. Es decir, pero hizo una cosa muy importante, Ana, porque Ana era una arquitecto muy trabajadora, con mucho conocimiento, se dio cuenta de que esa fortaleza tan importante no podía estar así, porque Carena, por suerte, había tenido otro devenir, claro. y lo tiene ahora con la familia de don Luis Bañó Martínez, que cuidan el edificio, que lo mantienen, que le dan vida. En cierta manera, el último que han hecho ha sido la cristalera del patio, que vamos, un edificio de esa índole cuesta. Bueno, pues Ana inmediatamente trajo unos arquitectos de Madrid y se hizo un levantamiento planimétrico del castillo maravilloso, una documentación fotográfica espléndida, el juez Bañó, el juez famoso, Sí, amigo mío, hizo una limpieza porque el juez Bañó era Bañó era baezano, aunque vivía, vamos, vivía en Úbeda porque era sí, juez. claro, estaba allí, aunque Y, tenía aquí una casa en sí, Baeza, sí, en la sí. catedral, Y bueno, sí, junto a tienen la su hija, catedral, su sí, hija. sí, eso es. Entonces hizo limpiezas de la manera que se pudo, vamos a dejarlo así. Sí, sí, Pero salieron una serie de piezas muy interesantes que futuras excavaciones ya de una manera arreglada, eh, cuando ya se crea un equipo multidisciplinar. sí. Yo he tenido la suerte de trabajar siempre, no soy, me decía la iglesia, siempre decía que yo soy un arquitecto frustrado y llevaba razón, porque a mí la arquitectura desde muy niño me gustó. Y bueno, te voy a contar una, por ser un poco, digamos, anecdótica, esta anécdota que quiero decir. Hace pocos meses un amigo mío, José Manuel Marchar, me mandó un artículo del Ideal de Jaén cuando yo tenía 12 o 13 años. Yo estaba en los Colapios de Granada, interno, y se hizo una exposición de fotografía, perdón, de dibujos, no sé si te gusta. Y en el comentario se hicieron bastantes dibujos y se expusieron en la ciudad de Granada en un salón. Todo está en el articulito. Y me llamó la atención, pues yo ni me acordaba, del comentario del que hace la crónica en el Ideal y dice, muy destacar el dibujo de Miguel Ruiz Calvente que da todo tipo de detalles de una plaza pública. Joder. Yo te digo, no es posible que Sí, yo pudiera hacer semejantes cosas. Quiero decirte que siempre, de alguna manera, pero las matemáticas sí, sí, me echaron para atrás claro. con la arquitectura, ¿verdad? Bueno, Y bueno, y gracias a todo esto, después vino los proyectos de restauración con un equipo multidisciplinar, Apolinar Marín como arquitecto, Juan Carlos Castillo, catedrático de la Universidad de Jaén, como arqueólogo, más otros miembros del equipo de Juan Carlos, yo siempre presente y omnisciente y omnipotente allí, siempre llevándome toda la carga y el peso de muchas cosas, ¿no? Pero incluso lo visitó el padre Sotomayor, profesores que vinieron de Madrid, de Málaga, es decir, el castillo a partir de ese momento pues ha tenido otra vida
Quizá ahora el uso no es todo lo debido que yo esperaba, pero nosotros bueno, cumplimos con la parte claro, que era la restauración, ya, el ya. mantenimiento, Pero uso, bueno, se ha le hecho un centro de corresponde, interpretación allí, que el está uso bien, le que, en fin, que, corresponde a otras claro, personas claro, y no a claro. nosotros, ¿no? Bueno, vemos que cuando se declara un BIC, un bien de interés cultural, o cuando hay que intervenir, hay un proceso de trabajo y es un poco lo que la colaboración ideal es cuando pues, un investigador, un historiador del arte, un arquitecto, Si me permite un dibujante. Sí, segundo sí, que sí, quiero Miguel. completar esta Sí, idea, sí. porque he traído unas fotos para que vean ustedes de lo que se puede producir a raíz de, o lo que se obtiene de esos equipos multidisciplinares. Te digo la suerte de trabajar con estos equipos, te digo, en Sabiote, y en otros sitios, hay varios, pero voy a sacar uno, digamos, como más relevante, que es el equipo que se formó para la restauración de la fortaleza baja de Martos Sí. y de la recuperación de la fuente de la villa, que no quedaba prácticamente nada, pero estaba la arqueología y estaba la documentación. Entonces, ahí se creó un equipo porque todavía queda por rescatar una parte de esa extraordinaria fortaleza de Martos, que estaba completamente oculta por casas delanteras y estado ruinoso también, y se creó el equipo con una empresa muy importante, que no voy a dar el nombre, pues no parece que alguien piense que estoy dando aquí a publicidad, pero quien me conoce y ya sabe del asunto, pues sabe que esa empresa es una empresa solvente que incluso aquí ha trabajado en una obra importante de recuperación de las casas consistoriales altas de Baeza, que han quedado de lujo, vamos, una cosa Sí, espectacular. la Y fachada. el equipo, pues está José Luis Serrano, estaba Antonio Miranda, que es el arquitecto, estaba yo, Juana, también, y bueno, y pues, se puede alguien más, y la empresa, Sí, sí. lógicamente, ¿no? Y nosotros nos reuníamos cada semana, un rastreo de documentación importantísima que está pendiente de publicar. Estamos elaborando un libro de todo lo que es Martos, la fuente y la fortaleza baja. Aquello fue lo que se puede sacar con un equipo de multidisciplinar. Digamos que esas digamos, situaciones actuales de algunos arquitectos que pretenden ellos solos, en plan divo, llevar a cabo no es posible ya. No, Es hombre, decir, los tiempos han avanzado mucho, están los entonces documentos, cosas, porque la claro, ley así lo claro, contempla claro. también, Bueno, y se necesitan los equipos bueno, multidisciplinares, por Miguel, supuesto. en el año 2017 se creó en la Universidad de Jaén la cátedra Andrés de Vandelvira, Sí. a la que tú perteneces y que preside el maestro, vamos a llamarlo así, El magíster. el magíster Pedro Galera. Yo le Un llamo poco, siempre el magíster. eso es. Pues, ¿y qué función tiene o quiénes la formáis? Un poco para... Bueno, eh, precisamente el otro día estuve hablando con él de este tema y me puso un poco al corriente, ¿no? Sí, La cátedra se crea entre el Departamento de Historia del Arte y el de Filología Clásica, ¿verdad? Pero actualmente están al frente de la misma, tengo aquí porque si no se me sí. van a olvidar, ¿verdad? Y creo que no quiero que se me olvide. Vamos a ver dónde está. Están al frente de la cátedra. Un momentito. Ay, hombre. Sí, el profesor Galera, Andreu, Felipe Serrano Estrella Sí, y Mercedes Simal. sí, Son las tres profesora. profesores que están al frente de esa cátedra, y dentro del propio departamento se ha creado el grupo de investigación al que pertenezco desde su fundación, y contribuyo con este artículo anual y también con una serie de proyectos en los que he participado dentro de lo que sería una de las funciones principales de la investigación del patrimonio histórico, Claro. en el sistema de arte, urbanismo, restauración, divulgación. ¿Qué es la cátedra? Pues la cátedra se crea precisamente, se llama Cátedra Anda. Vandelvira, desde Vandelvira, Arte y Humanismo, para difundir no solamente los trabajos de la Universidad de Jaén, sino de otras universidades a las que se les requiera, o investigadores que presenten sus trabajos
a la cátedra con esta intención de difundir el arte y el humanismo del Renacimiento. Vamos a venirnos a Baeza de nuevo. Ha hecho un estudio aquí en esta revista, ha hecho un estudio y está publicado, se titula La platería religiosa en Baeza, Jaén, aportaciones documentales sobre artífices y obras. Entonces, me gustaría que nos hablara un poco de lo que es la platería religiosa en Baeza y un poco algunos elementos, pues, algunas... Sí, he traído algunas fotografías, algunas piezas algunas relevantes piezas bueno, de tengo que Baeza. decir que bueno, hay que dar las gracias, por supuesto, los permisos que tuve que solicitar a Francisco Juan Martínez Rojas, el deán de la catedral, de las catedrales de Jaén y Baeza, y en ese momento vicario general. Me dio el permiso para consultar archivos a los párrocos, lógicamente, el actual vicario Bartolomé López o Andrés Nájera. Pues no tengo nada más que decir que conmigo se portan maravillosamente. Y gracias a ellos pues estoy trabajando y estoy investigando, y al mismo tiempo voy a trabajar un segundo artículo sobre la platería en Baeza, porque, José Luis, fíjate tú que yo he trabajado, como yo siempre te he comentado, me ha gustado mucho ir por los pueblos. Aquella Jaén monumental que yo hice, que me premiaron, que tú has mencionado. Sí, del año 89. Aquel Jaén me hizo disfrutar muchísimo, porque yo los fines de semana me cogía mi máquina, el coche, unas veces venía mi mujer, otras veces mi hijo, los que pudiera y tal, y no íbamos a ver pueblos y hacer fotografías para luego hacer los artículos, claro, ¿verdad? Que eran artículos bastante largos, en donde analizaba un poco de historia, el arte y el estado de conservación de esos mismos. Y siempre te he comentado que a los pueblos en aquella época, y además en especial la arquitectura popular, nadie le tenía... Aunque estaba resurgiendo los estudios en ese momento, había bastantes publicaciones ya, o a partir de esos años, que estaban valorando, pero el impacto de los nuevos materiales, el abandono de los pueblos y aldeas, la poca sensibilidad en este sentido. Sí. Porque aunque en los planes especiales, en los PEPRI o en las declaraciones de monumentos se determinan tipologías, etcétera, hay una serie de arquitecturas dispersas, no digamos ya los cortijos, las hazañas, los puentes, etcétera, etcétera, que quedan a la mano de Dios, ¿verdad? Y a mí me daba cosa de no ir, y estuve muy comprometido muchos años con la arquitectura popular. Y hacer fotografía, y tengo un elenco de tomas extraordinarios que hoy son joyas, pues, como te he dicho antes, de las nuevas poblaciones. Porque se ha modificado mucho. Es una cosa. Y entonces... Te digo esto porque lo mismo ha pasado con la platería. La platería, Rosario Anguita ha sido una pionera, y también otros investigadores antes, ¿verdad? Profesor Valdovinos con García López, sí, cuando hizo el estudio de la platería en Úbeda y Baeza, pero queda en la investigación documental. Porque hemos tenido, además, las dos ciudades, tanto Úbeda como Baeza, en el 36 hubo muchísimo incautación, mucha, digamos, fundir piezas, que luego muchas veces no se creía que se sacaba mucho y no se sacaba prácticamente nada, porque las obras de orfebrería no son macizas, claro. Por dentro tienen el alma de madera, las cruces, las custodias, etcétera. Pues quedaba, y yo nunca he escrito nunca de Baeza, tú lo sabes que no tengo nada escrito. Este es mi primer artículo, espero que no sea el último. No. Porque yo creía siempre, y me pasó igual con Úbeda, lo que pasa es que con Úbeda ya tengo 3 o 4 o 5. Durante muchos años, digo, historiadores tiene, como decía, sabios tiene la Iglesia, ¿no? Doctores tiene la Iglesia. Sabios, doctores tiene Úbeda y Baeza. Yo me voy a dedicar a los pueblos que nadie va, ¿verdad? Y así lo hice mucho tiempo, y publiqué cosas muy interesantes, por ejemplo, de Jamilena, la iglesia, de Arjona, de San Juan, en fin, no voy a detallar, son muchos artículos que están en lo que... Cuéntanos algunas custodias. Sí, la de las custodias. No, lo digo, es que todo está enlazado, José Luis. ¿Por qué el llegar ya a estudiar las piezas, ya lo que hay,
lo estudió el profesor Cruz Baldovino y García López, pero quedaba entrar en la documentación, que es justamente lo que yo he publicado, los contratos de las obras, los pagos, los nombres de los artistas, las circunstancias de las obras, por ejemplo, importantes, por ejemplo, como Gil Vicente, Tomás de Morales, Francisco Merino, que también, por ejemplo, en 1691, cuando se desaparece la platería de la sacristía, el obispo que había antes, José Sandoval, le encarga una custodia para aquí, para Baeza, a Merino, y otra para Úbeda, que aparece en los inventarios, y esta también aparece en la biografía de Sandoval, donde encarga. Por tanto, son plateros importantes que incluso la influencia de, como no, Juan Ruiz Vandalino, que está trabajando la custodia del corpus en Jaén, esos aires modernos, podríamos decir, modernos no, más bien humanista al romano, porque moderno sería en ese momento a lo gótico, pues se van difundiendo. Y hay una custodia maravillosa aquí en Salvador de Baeza, que es una custodia que tiene un parecido enorme con una custodia que había, relicario, que había en el Hospital de Santiago de Úbeda. Muy parecida, la tengo publicada también en San Eloy. Esta pieza tan singular se salvó. Hay algunas piezas que se salvaron, otras vienen de reparto después del 39, Sí. algunas de las que se pusieron en la exposición universal, perdón, en la exposición de ropa y objetos de culto en 1941 en el Museo Arqueológico de Madrid, en el Arqueológico Nacional de Madrid. Entonces se reparte en una exposición donde los sacerdotes dicen, aquella pieza de mi iglesia, tal, muchas veces lo pedían dos, se la dejaban y si la reclamaban tenías que devolverla. Claro. Por ejemplo, yo descubrí la custodia del Salvador de Úbeda, que está ahora mismo, está desde entonces, la llegué a identificar, que todo el mundo la daba por perdida, una maravilla y una preciosidad, y está en la iglesia de San Marcos de Madrid. Allí está. Sí, y se expone todos los jueves, o sea que cuando el sacerdote o el párroco lo considera. Por eso las piezas de Baeza son contadas. Claro. ¿Cómo podemos saber que son de Baeza? Si no tenemos los contratos, si no tenemos la foto y no tenemos la pieza, la cosa se complica. Claro. Pero hay una cosa, que siempre hay algo, ¿verdad? Enrique Romero de Torres, en su catálogo monumental de la provincia de Jaén, toma unas fotos estupendas, por cierto. Son extraordinarias, muchas de ellas, y gracias a eso sabemos que por lo menos esas seguro. Y entre esas de seguro, que son de Baeza, está esta custodia del Salvador. Por cierto, necesaria de una pequeña intervención, por ejemplo, y donde ahí la influencia de Juan Ruiz Vandalino, que es el que hace la preciosa custodia, por desgracia, desaparecida en el 36, del Corpus de Jaén, una de las primeras custodias renacentista de España, y que, bueno, después en los años 60 y 60 y tantos, 70 se hizo la copia que hay actualmente, ¿verdad? Por ejemplo, la otra pieza singular, extraordinaria, que conserva la iglesia de San Pablo, es la custodia de templete de Ledesma, que es de aquí, es un platero. Aquí los plateros que son muy importantes. Bueno, es que los plateros en Baeza y en Úbeda también he podido demostrar, porque también estoy publicando, pero es que aquí se conserva hasta la calle Platería, que he traído una fotografía para que veas, calle Platería, ¿verdad? Bueno, los plateros, para ver si este es un platero importantísimo. Un platero un gran poeta, Alonso de Bonilla. Alonso de Bonilla era platero del 17 y poeta. Exactamente. O Diego Vélez. Diego Vélez es otro gran platero de Baeza, que incluso he traído una custodia que se conserva el pie y el astil, pero el sol es un añadido posterior. Ya la estudió el profesor Baldovino García López en su libro sobre la platería de Úbeda de Baeza, y es una preciosidad, yo que le podía hacer la fotografía. Y luego
hay otra pieza muy interesante, a ver, ¿dónde estaba la cruz? La cruz, que está también en El Salvador. Sí, pero que procede de la iglesia, vamos, de la capilla de la antigua Universidad de San Juan Evangelista, Eso es. que se ha trasladado hace unos años. Esa saldrá pronto publicada también porque está dentro de la corriente de cruces manieristas que, a través de Francisco Merino, cuando trabaja en Jaén, antes de irse definitivamente a Toledo, está también en relación con Sevilla, donde llega a concursar para hacer la gran custodia del corpus, pero se la encargan, no se la encargan, pero le encargan otra pieza que es básica para el posterior desarrollo de la cruz procesional en España, que es la cruz patriarcal que hay en la Catedral de Sevilla, ¿verdad? Sí. Pues esta cruz de El Salvador está dentro de esa corriente que se difunde a través de Tomás de Morales y su sobrino Jerónimo de Morales. Lo que es curioso de esa cruz y demás es que ves el edificio manierista y ves la cruz y hay una relación de elementos decorativos. Claro. Ya han desaparecido toda serie de grutescos, decoraciones menudas, que todo eso... Todo va unido, la platería, aunque se siguen manteniendo estilemas anteriores, incluso siempre se vuelve al gótico y tal, pero la platería sigue avanzando en su desarrollo junto a otras artes, claro. Bueno, y no son menores, eso de menores, nada, para nada. Es una manera de denominar, pero no. Está. Bueno, ya estamos llegando al final, Miguel. Y con Miguel podríamos estar hablando mucho rato porque conoce mucho, sabe mucho y es su vida. Pero vamos, si quieres comentar alguna cosa o de de Baeza, que como sabes declararon Patrimonio de la Humanidad o de algo más. Bueno, yo ya he dicho antes. Sí, he dicho antes, pero bueno, yo siempre no he traído aquí cosas tan puntuales porque claro, no ha lugar. Pero hay un artículo que yo publiqué hace muchísimos años en El Ideal, en donde hablo, y yo a veces me sorprendo un poco, digo, ¿qué ves? Qué viejo era yo entonces y eran bastante joven. ¿Cómo podía decir estas cosas? No las diría ahora casi y qué atrevido decir. Y hablaba del patrimonio de Úbeda de Baeza, y antes de que se declararan Patrimonio de la Humanidad, en ese artículo manifiesto, con razonamientos, que estas dos ciudades merecían mayor nivel de catalogación y de reconocimiento. Después vendría, años después, muchos años después, lo que hoy es Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Muy bien, pues hasta aquí vamos a este programa que yo creo que ha sido y lo habrán comprobado, muy interesante, de una persona, de la mano de una persona que ha dedicado su vida al estudio, a la investigación, muchas veces pues haciendo el trabajo duro, porque la localización del documento, la transcripción, y no buscando una gran proyección, sino trabajo de archivo y trabajando, porque él, como otras personas, a lo mejor han podido, incluso con respecto a nuestras ciudades, buscar como, digamos, un desarrollo económico de sus saberes y no, sin embargo, se han centrado en publicaciones rigurosas, en publicaciones científicas que sirven para otros, desde luego, también mucho. Así es que hemos visto un poco la manera de trabajar también en la intervención ante los monumentos y por parte de un historiador del arte al que la provincia le debe mucho, porque ha sido toda una dedicación de una vida, y le agradezco de verdad su presencia aquí, sus palabras y el que pueda estar en estas crónicas baezanas. Pues yo agradezco también, como no, José Luis, de nuevo la oportunidad que me ha brindado única de hablar. Creo que es la primera vez en mi vida hablar, sí, he dado muchas conferencias y tal, que por cierto cada día porque me cuesta mucho hablar en público, pero por la timidez que tengo luego me suelto y a ver que me para, pero porque por ese poco temor que tengo a hablar en público y bueno, agradecerte de verdad esta charla distendida y amable. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta otro programa. Hasta luego. Adiós.